Bien, sean todos bienvenidos a Química Orgánica para Ingeniería en Ejecución en Química. En esta presente oportunidad veremos algunos ejercicios de lo que respecta a hibridación. Ya en la clase anterior habíamos visto que el carbono era capaz de sufrir distintos tipos de hibridaciones, los cuales iban a originar, dependiendo cómo se combinaran sus orbitales, los distintos tipos de enlaces que podemos presenciar en el carbono como átomo. En este contexto, habíamos mencionado que en esencia podríamos tener tres casos. El primero de ello sería aquel donde los cuatro orbitales, tanto el orbital 2s con los tres orbitales 2p, se combinan para formar cuatro orbitales en total, llamados sp3. En esta situación nosotros tendríamos el caso donde solamente serían enlaces simples, es decir, se formarían enlaces del tipo sigma. Este tipo de estructura va a ser tetraédrica con ángulos de 109 grados. Así que siempre que nosotros tengamos un carbono en el cual sus cuatro enlaces, recordemos que el carbono es tetravalente, sus cuatro enlaces sean sencillos, evidentemente estaríamos en presencia de una hibridación del tipo sp3. Bien, cuando ocurre el caso donde un par de orbitales p queda libre sin hibridar y solamente se combina un orbital s con dos orbitales p, llegamos a la formación de tres orbitales híbridos conocidos como sp2, y por esa razón también nos queda un orbital p ahí libre. Estos tres orbitales híbridos sp2 forman enlaces simples, enlaces sigma. Sin embargo, en este caso van a producir una molécula la cual va a tener una geometría trigonal plana, es decir, con ángulos de 120 grados. Y el orbital p libre que queda sin hibridar se va a combinar con el orbital p libre de otro carbono para producir un doble enlace, es decir, un enlace del tipo pi. En este caso, entonces, cada vez que nosotros veamos un carbono el cual tenga un doble enlace, inmediatamente nosotros vamos a mencionar de que su hibridación es del tipo sp2. Finalmente, cuando solamente tenemos la hibridación entre un orbital s y un p, se va a conducir a la formación de solamente dos orbitales del tipo sp, los cuales se van a encargar de formar enlaces simples, ya es decir, enlaces sigma. Mientras tanto, que los dos orbitales p que no se hibridaron, ellos van a participar en la formación de dos enlaces pi, uno para la formación del enlace doble y otro para la formación del enlace triple. Este tipo de moléculas siempre van a tener una geometría del tipo lineal, es decir, ángulos de 180 grados. Así que de esta manera, cada vez que veamos un carbono con un triple enlace, inmediatamente nosotros vamos a poder deducir que tiene hibridación sp. Veamos unos ejercicios. En este caso se nos pide que escribamos la hibridación para cada carbono y los ángulos de enlace para cada vértice. Y si ustedes se percatan, en esta molécula tenemos varios casos en particular. Vamos a comenzar por los más sencillos. Si analizamos este extremo, nos vamos a percatar que este carbono que está en esa posición va a estar unido a 3 átomos de hidrógeno y adicionalmente al siguiente carbono. Por lo tanto, si ustedes se percatan, sus cuatro enlaces son del tipo sigma. Esto quiere decir, en otras palabras, que la hibridación de este carbono sería sp3 y cada uno de estos ángulos van a ser de 109 grados. Si continuamos con el carbono adyacente, nos vamos a percatar que este está formando un doble enlace. Lo mismo su vecino. Por lo tanto, de esta manera y de manera inmediata, nosotros vamos a saber que estos dos carbonos van a tener hibridación sp2 y por lo tanto sus ángulos de enlace van a ser de 120 grados. Lo mismo acá, 120 grados. Si analizamos los carbonos adyacentes, nos topamos con la misma situación. Fíjense que comparten el doble enlace. Por esta razón, ambos nuevamente van a tener hibridación del tipo sp2 y por consiguiente ángulos de enlace de 120 grados. Si analizamos el carbono adyacente, nos vamos a percatar que en esta situación este carbono realmente está de esta manera unido obviamente a dos hidrógenos, por lo tanto tiene 4 enlaces simples. En este contexto, su hibridación sería del tipo sp3 y por lo tanto tendría ángulos de 109 grados. Y finalmente, si analizamos los carbonos adyacentes, nos vamos a fijar que ellos tienen hibridación del tipo sp. ¿Por qué motivo? Porque comparten un triple enlace. De esta manera, ambos tienen
ángulos de 180 grados. Analicemos otro ejemplo. En este caso, fíjense que vamos a partir justamente por los grupos más sencillos que ya identificamos. Ya identificamos que los grupos CH3, que más adelante vamos a conocer que se llaman metilo, si ustedes se percatan, tienen 4 enlaces simples. Por lo tanto, inmediatamente, cada vez que veamos uno de ellos, nosotros podremos deducir que su hibridación es del tipo sp3 con ángulos de 109 grados. Por lo tanto, este carbono de acá es sp3, lo mismo el de acá, sp3, sp3, acá hay otro, y finalmente este carbono de acá. Y todos ellos evidentemente tendrían ángulos de 109 grados. Posteriormente analizaremos los carbonos del esqueleto carbonado de esta molécula. Bien, si analizamos los carbonos centrales de este extremo, si ustedes se fijan, están unidos mediante un doble enlace, tienen una doble ligadura. Por lo tanto, inmediatamente nosotros podríamos deducir que ambos son del tipo sp2, teniendo así de esta manera ángulos de enlace de 120 grados cada uno de ellos. Si analizamos el carbono adyacente, fíjense que él tiene 4 enlaces simples, por lo tanto su hibridación es del tipo sp3 con ángulos de enlace de 109 grados. Si analizamos el carbono adyacente, pasa la misma situación. Nuevamente tenemos un carbono con 4 enlaces simples, por lo tanto también es sp3 con ángulos de enlace de 109 grados. El carbono adyacente, la misma situación, sp3, 109 grados. Finalmente, terminamos con 2 carbonos que están unidos mediante un triple enlace, por lo tanto ambos tienen hibridación del tipo sp y ángulos de 180 grados. Finalmente podríamos hablar del caso del oxígeno. El oxígeno también presenta hibridación del tipo sp3. En el oxígeno también ocurre la hibridación. Esto lo ponemos solamente como un dato. Bien, analicemos un ejercicio más. En este caso ya conocemos lo que ocurre con estos grupos, con los grupos metilo H3, por lo tanto inmediatamente nosotros podríamos descartarlos de manera inmediata, ya que sabemos que todos ellos tendrán hibridación del tipo sp3. Posteriormente podemos pasar a lo que son los carbonos dentro de esta cadena lateral que tenemos, de esta cadena hidrocarbonada que tenemos acá. Si analizamos esta cadena, nos daremos cuenta primero que este, carbono en esta posición estaría teniendo 4 enlaces sencillos. Lo cierto es que a pesar de que está escrito de esta manera, hay que recordar que debería estar unidos a 2 átomos de hidrógeno, que por convención no se anotan. Por lo tanto, acá tendríamos 109 grados con una hibridación del tipo sp3. Si analizamos este carbono de acá, el subsiguiente, el que sigue, y así sucesivamente, nos vamos a dar cuenta que todos ellos comparten un doble enlace. Por lo tanto, todos estos carbonos que marqué tendrían a tener hibridación sp2, es decir, con ángulos de 120 grados. Si nos movemos a la estructura cíclica, nos daremos cuenta que acá también tenemos el caso de 2 carbonos del tipo sp2. Esos 2 carbonos que acabo de marcar son sp2 y tienen ángulos de 120 grados. Comparten un doble enlace. El resto de carbonos del anillo, todos ellos, si ustedes se fijan, no tienen doble enlaces. Por lo tanto, todos estos que acabo de marcar son del tipo sp3 con ángulos de 109 grados. Bien, con esto termina esta pequeña clase de ejercicios en relación a la hibridación y cómo saber la hibridación del carbono y el ángulo de enlace. Saludos.